son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Chávez. Están viendo Leyenda Urbana y estamos en la segunda parte del especial de la Basílica de Guadalupe. En los sentimientos de la nación emanados del Congreso de Chilpancingo, convocado por el generalísimo José María Morelos y Pavón, había un artículo que decía lo siguiente: en la nueva legislación se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad. El decreto lo refrendaría Benito Juárez, quien habría pugnado por la separación entre la Iglesia y el Estado. Sobre el corazón de todos los mexicanos reina la Virgen Morena. Por todos los caminos viene la fe de México para adorarla. En diciembre, cuando no había flores, brotó entre rosas la flor divina de su rostro. En diciembre, cumplido su deseo, el pueblo entero le rinde pleitesía. Este anciano ha de andar todavía, paso a paso, lentamente, pero su voluntad impulsará sus pies y el corazón no fallará. El 12 de diciembre en la Nueva España era impresionante. Por artículos dentro de la ley había que iluminar las casas. Todas las casas, a todo lo que fuera, se iluminaban para dar cuenta de este fausto acontecimiento, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Continuamos hoy en la segunda parte de esta historia, de estas historias, de estos recuerdos que se tejen en torno de la Basílica de Guadalupe en la conmemoración de un aniversario más de las apariciones. El Panteón de Tepeyac se encuentra en el Cerro de Guadalupe y fue cerrado a fines del siglo XX. Aquí se encuentran las tumbas de varios actores públicos y artistas públicos, además de muchísimas esculturas de arte funerario. En este lugar se encuentran las tumbas del poeta Javier Villaurrutia, también el autor del Drenaje Profundo, Manuel M. Contreras, además del primer torero mexicano Ponciano Díaz y también del pintor José María Velasco. Una de las más añejas tradiciones de la visita de cualquier persona a la villa es tomarse una fotografía del recuerdo, la postal. ¿Cuántos famosos han dejado aquí la huella de su estancia, el recuerdo, el símbolo de que estuvieron en la Basílica de Guadalupe? Desde los boxeadores, Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, Vicente Saldívar, Rubén Olivares, naturalmente los artistas, Luis Aguilar, el propio Pedro Infante, que alguna vez celebró un maratón de todo un día pidiendo recursos para la Basílica de Guadalupe. Él estuvo transmitiendo por el radio súplicas y canciones y demás a las personas para que cooperaran para la Basílica de Guadalupe. ¿Cuántos otros artistas, Angélica María, María Victoria, cuántos otros dejaron su huella en una de estas postales? Pero bueno, otra de las tradiciones cuando se viene a la Basílica de Guadalupe es subir esta empinada cuesta que nos lleva a la cúspide del cerrito, el Cerro del Tepeyac, como se llamaba originalmente, conocido ahora como Cerro del Tepeyac.
Bueno, aquí hay varios encuentros. Uno de ellos es con una nave que, estando a punto de naufragar, de pronto imploraron un milagro a la Virgen de Guadalupe y ella se los concedió. El barco está aquí en testimonio, está aquí en yeso, en testimonio de aquello que fue. Pero si sigue uno subiendo, se va a encontrar con una portada preciosa que fue restaurada en el año de 1910, que nos lleva hacia el Panteón del Tepeyac. ¿Quiénes están en el Panteón del Tepeyac? Yo diría que en principio la gente viene a leer las lápidas, la gente viene a meterse entre el laberinto de tumbas para ir encontrando frases. En ocasiones la propia frase nos lleva al recuerdo, nos lleva al recuento, nos lleva a la historia de la persona que está ahí sepultada. Le leo alguna de ellas. Sin que nadie recuerde nada y con igual misterio, en 2 sepulcros tienes augusta posesión. En uno, donde duermes, está en el cementerio. El otro, donde vives, está en nuestro corazón. Una de las tumbas más importantes que se encuentran en este lugar es la de Antonio López de Santana. También encontramos aquí en el Panteón muchísimas esculturas, una colección de esculturas de arte sacro como vírgenes, ángeles y cristos, que fueron hechas por diversos artistas, entre ellos artistas italianos que se encontraban aquí en la época, como César Volpi o como Adolfo Ponzanelli, que también ayudó a diseñar el Palacio de Bellas Artes. En este lugar, si uno tiene cuidado y si uno va caminando, se va a encontrar con varias tumbas de gente que en su momento fue parte de la historia de México. Por ejemplo, estamos hablando de doña Delfina Ortega de Díaz. ¿Quién fue Delfina Ortega de Díaz? Bueno, pues fue la primera esposa de Porfirio Díaz. Esta mujer murió en el Palacio Nacional, concretamente en la casa que habitaba, del ala norte del palacio, que habitaba Porfirio Díaz. Pero también aquí están los restos de Antonio López de Santana. Aquí está también enterrado el torero Ponciano Díaz. Ponciano Díaz fue uno de los primeros toreros mexicanos. Él inauguró la Plaza de Toros de Bucareli, que estaba donde hoy está el edificio de la Lotería Nacional. Estamos hablando también de Filomeno Mata, el director del Diario del Hogar, también está sepultado en el Panteón del Tepeyac. Pero bueno, también estamos hablando de Vicente García Torres, que fue director del Monitor Republicano. ¿Cuánto costaba en sus orígenes el enterrar a una persona en el Panteón del Tepeyac? Bueno, costaba 80 pesos en el caso de los adultos, 50 pesos en el caso de los párvulos. Esta cuota era solamente por 6 años. Posteriormente los cadáveres salían y bueno, los familiares alguna cosa tendrían que hacer con ellos. Pero bueno, si la gente quería perpetuidad, estamos hablando de que el costo era de 250 pesos para adultos y 150 pesos para párvulos. En este marco, podemos decir que el Panteón del Tepeyac era uno de los más caros de la Ciudad de México. Costaba 30% más, por ejemplo, que el Panteón de Campo Florido. Costaba 30% más, por ejemplo, que el Panteón el francés de La Piedad. En fin, era uno de los panteones caros, pero bueno, aquí está como una reliquia. Quien viene a la Basílica tiene la posibilidad de encontrarse con este escenario, un fragmento importante de la historia de México. Actualmente 70 tumbas de las 2.500 que se encuentran aquí en el Panteón de Tepeyac, que además tienen 130 años de antigüedad, son patrimonio artístico de nuestra ciudad. Quien se anime a subir la escalinata que lleva hacia la cúspide del Cerro del Tepeyac, o del Tepeyac, como le llamamos actualmente, bueno, se va a encontrar con doble premio. Ya hablamos del Panteón del Tepeyac, pero también hay una capilla, la Capilla del Cerrito. Esta capilla originalmente era una ermita. En esta ermita estuvo durante mucho tiempo el estandarte que usó Cortés, el pendón. Cuando se hacía el 13 de septiembre de cada año, que se hacía la peregrinación del pendón, bueno, pues venían a reclamar este pendón de Hernán Cortés y lo llevaban por las calles del escenario que nos recordaba la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan, la toma por los españoles. Bueno, en esta capilla, que fue realizada por el gran arquitecto mexicano Francisco Antonio Guerrero y Torres,
Bueno, esta capillita, originalmente, repito, una ermita, bueno, tiene características de un barroco extraordinario. Francisco Antonio Guerrero y Torres, entre otras muchas obras, tiene, por ejemplo, el Palacio de Iturbide. Hay una gran cantidad de obras que dan cuenta de la obra de este hombre al que se le conocía como el maestro mayor de la Ciudad de México. Pero también en la Capilla del Cerrito, últimamente, en 1949, se insertarían 7 murales. Esos 7 murales son de la autoría de un señor de nombre Fernando Leal. Aquí lo interesante del asunto es que en los murales se plasman murales dedicados fundamentalmente a la vida de los ángeles, fundamentalmente a recrear el escenario de, por ejemplo, Luzbel, el hombre que fue vencido por San Miguel, o el diablo, el demonio que fue vencido por San Miguel Arcángel. En este marco, bueno, pues podemos encontrar angelitos negros. ¿Se acuerda usted cuando Pedro Infante cantaba esa canción? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, píntame angelitos negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Bueno, Fernando Leal hizo caso y pintó angelitos negros, y ahí están las caras, los querubines, están plasmados pues en estos cuadros, en esta maravillosa Capilla del Cerrito. Repito, el premio para quien llega a lo alto de la cúspide del Cerro del Tepeyac. Allí lejos, pero cada vez menos, podrá agradecerle a la reina algún milagro inmenso y oculto. Por fin. Pero el cansancio lo ha rendido en el umbral y su oración se le queda entre los labios. Dios te lo pague, Madre nuestra. Mas ella sabe que este anciano, parecido a San Pablo, es el símbolo de la fe, de nuestra fe, del corazón religioso de la patria, postrado para siempre a los pies de su Virgen, Reina nuestra, Emperatriz de América. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Chávez, esto es Leyenda Urbana y estamos en el segundo especial de la Basílica de Guadalupe. Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar, empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar. Y para todas las criaturas del mundo, la vida tiene que seguir. Y desde allá arriba en el cielo, la madre del creador nos cuida, nos ilumina y nos manda su bendición. A mis espaldas está la parroquia de Indios, una de las 2 parroquias que cuenta este conjunto del Tepeyac. Las parroquias realizan labores que la basílica no puede realizar, por ejemplo, el bautizo, en ocasiones especiales, primeras comuniones, en ocasiones especiales también matrimonios. Pero bueno, básicamente los bautizos es lo que más se da en estas 2 parroquias, la de Capuchinas, que está pegada a la vieja basílica, y esta que es la parroquia de Indios. Pero ¿cómo le hacía la gente para llegar a la Basílica de Guadalupe en el siglo XIX? Bueno, resulta que había un ferrocarril. Este ferrocarril lo había inaugurado el presidente Ignacio Comonfort. Este ferrocarril salía de la Plaza Villamil, que ahora se conoce como Plaza Aquiles Cerdán, es decir, el lugar donde está el Teatro Blanquita. La gente llegaba a esa plaza, ahí tomaba el ferrocarril. ¿Qué era el ferrocarril? Bueno, era una locomotora y apenas 2 vagones. El ferrocarrilito salía
de esa zona, de la Plaza Villamil. Se metía hacia Santa María de la Redonda, lo que hoy se conoce como el Broadway mexicano, donde está Garibaldi y todos los centros nocturnos. Y bueno, de ahí se metía a la calle del Trabajo, que así se llamaba una calle lateral, y posteriormente se metía hacia la calzada de Guadalupe para llegar a esta zona que es ya el espacio de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, posteriormente se abriría ya en forma la calzada de Guadalupe. Se había deteriorado la calzada de los Misterios o calzada de piedra, y entonces que tenía una altura interesante porque era una vara más arriba de lo normal. Es decir, estaba podada contra inundaciones. Sin embargo, a su vera, hacia abajo, estaba una calzada que era en ese entonces de tierra y le decían calzada de abajo. La calzada de abajo se va a convertir en la calzada de Guadalupe. Ahí es donde llegan las peregrinaciones. Ahí caminó en su momento el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Ahí caminó alguna vez en el año de 1961 el que fuera presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, para venir a visitar a la Basílica de Guadalupe, uno de los pocos presidentes católicos que ha tenido Estados Unidos. El culto guadalupano prosigue en México con redoblado fervor. Los niños, como siempre, cubren los mejores testimonios de amor a la patrona de México. Templo del Tepeyac, la montaña más alta del mundo porque en ella se está más cerca del cielo. En esta puerta negra que está a mi espalda, custodiada por cadenas, hay una tradición que se ha vuelto ya vieja en la Basílica de Guadalupe. Se le llama Puerta de los Juramentos. ¿Por qué razón? Porque la gente que quiere hacer un juramento llega a este lugar. En ocasiones hay que hacer cola. ¿Qué juramento se hace? Bueno, fundamentalmente la gente que tiene problemas de alcoholismo viene y llena un papel, porque además está escrito, en donde se compromete a determinado lapso, 30 días, 40 días, 50 días, no beber. Y posteriormente, bueno, viene a refrendar el juramento y así se la va llevando hasta que finalmente, bueno, pues logra alejarse del vicio del alcohol. Pero bueno, en ocasiones, no solamente la gente que tiene propensión al alcoholismo viene a jurar, en ocasiones también las señoras gordas. Conozco el caso de una mujer que estando a punto de casarse, bueno, pues ella sentía que el novio no la aceptaba por estar demasiado gorda y entonces decidió venir a jurar que en lugar de comerse los 2 kilos diarios de tortillas, iba a comer solamente 3 tortillitas. 3 tortillitas y así se la llevó una semana, después 2 semanas y siguió jurando hasta que efectivamente le cupo perfectamente el vestido de novia, que además se había comprado 6 tallas menos para que pudiera lucir en su momento. Pero bueno, este marco tiene pues toda una tradición, todo un rito. La gente viene, le dan su mica en donde se compromete. Cuando alguna persona incita al que está juramentado a beber, bueno, pues le enseña su papelito que lo resguarda de ese tipo de tentaciones. En fin, la puerta de los juramentos. Desde el cielo una hermosa mañana. Es la fe lo que te mueve. Es algo más allá de imaginable. Pues por principio de cuentas, cuando yo andaba que quería ser cantante, le vine a pedir ahí, todavía no había esta, que me permitiera que no se me fuera la voz. Así que uno mismo ofrece la forma de pagarle la manda, ya sea de rodillas o, no sé, tal vez niños desde lejos caminando. De alguna forma, o sea, uno escoge la forma. Bueno, venimos a dar gracias cada año y lo hacemos por un motivo de fe. Dar gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe, por un día más. Tenemos, o sea, yo ya tuve mi madre terrenal, pero ya se fue, ya partió ella, pero me queda mi madre espiritual. Ahorita vine a pedirle que me componga de mis rodillas, que son las que me he caído y no puedo caminar bien.
que tengan fe. Como comerciante le agradecemos a ella todo lo que nos da y bueno, nos dedicamos a trabajar para ella. De hecho, en nuestro mercado tenemos el cuadro de la Virgen diario, lo respetamos. Uno de los sitios emblemáticos en la visita de cualquier persona a la Basílica de Guadalupe es esta vitrina donde está lo que se llama el Cristo del Atentado. La historia es verdaderamente patética. Resulta que anteriormente, cuando no existía esta basílica, cuando el culto se realizaba en la vieja Basílica de Guadalupe, anteriormente colegiata, bueno, en ese lugar, en el altar mayor, atrasito estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el centro del altar mayor estaba esta imagen de Cristo, esta reliquia, y de pronto, bueno, pues alguien, el 14 de noviembre de 1921, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, alguien, a pretexto de rendirle culto a la Virgen, se acercó a donde estaba el altar y dejó un ramo de flores. El problema es que ese ramo de flores o ese arreglo tenía pues un cartucho de dinamita. De pronto estalló el cartucho, la situación se volvió caótica y cuando se disipó el humo se encontraron con una maravilla. El Cristo pareciera haber recibido el impacto de lleno, pareciera que puso el cuerpo para salvar, para proteger a la Virgen. Curiosamente, la Virgen, que estaba cubierta por un cristal, no sufrió un solo rasguño, el cristal quedó intacto, la Virgen quedó intacta, pero bueno, pues aquí está la muestra, este Cristo enroscado que nos muestra, que nos dejó testimonio de cómo fue este portento. Posteriormente vendría los aciagos años de 1926 a 29, cuando se cierran las iglesias en México y se inicia lo que se llama la Revolución Cristera. Naturalmente, bueno, pues uno de los últimos templos que se cerró fue la Basílica de Guadalupe, y bueno, pues hubo peregrinaciones interminables que aguardaban este fin, por lo menos temporal, de la vieja Basílica de Guadalupe. Bueno, y en este momento estamos con el señor Juan Ávila, que lleva 20 años, nada más ni nada menos que 20 años aquí, tomando fotografías con la Virgen de Guadalupe y para todos. Coménteme, ¿cómo han sido estos 20 años para usted? ¿Cómo comenzó? Desgraciadamente se murió mi padre y yo entré por él, ¿sí? Esto viene de tradición, de padres a hijos y de hermanos a hermanos, ¿sí? Yo tengo 20 años, he sufrido, pero más ganancias que sufrido. O sea que lleva 20 años porque su padre también era fotógrafo. Duró 55 años. Tomando fotografías. Tomando fotografías. ¿Y qué es lo más bonito de esta profesión? Atender a la gente que normalmente toda la gente que viene de fuera es la que se viene a relatar, no los extranjeros, sino la gente de México, de la provincia. Eso es lo mejor que puedo, atender a la gente de aquí mismo. A mi espalda está la Capilla del Pocito, uno de los lugares entrañables que hay que visitar cuando viene uno a la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué se llama del Pocito? Bueno, en principio hay que decir que ahí se dio exactamente una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Posteriormente dice la tradición que la Virgen tocó esa parte y entonces brotó un pozo de agua maravillosa. Ese pozo se llenaría, se cubriría con una ermita que dura muchos años. Se le conoció durante mucho tiempo esta ermita como la ermita del Beato. Había un hombre que la custodiaba durante años y que posteriormente este Beato del Pocito haría una colecta pública, juntó 50,000 pesos de aquellos, estoy hablando de 1700, estoy hablando del siglo XVIII, el arzobispo en turno puso 10,000 pesos y con eso le pagaron al arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres esta obra maravillosa del barroco mexicano, una de las obras maestras más importantes de esta corriente arquitectónica. Pero quiero decirle también que a esta Capilla del Pocito llegaría José María Morelos en camino hacia San Cristóbal de Ecatepec, donde sería fusilado. Aquí bebió
justamente agua del pocito. Y mucha gente viene todavía en la idea de que si lanza una moneda al pocito, bueno, seguramente se le va a cumplir un deseo. Y bueno, pues con un pensamiento que escribiera en su momento Manuel Gutiérrez Nájera, cerramos este segundo capítulo dedicado a la Basílica de Guadalupe. Esto dice Manuel Gutiérrez Nájera: la Virgen de Guadalupe simboliza la religión de los naturales oprimidos. Ella no fue agraciada con títulos militares por el poder virreinal como la Virgen de los Remedios. Ella era toda india y para el indio. Al ver su imagen en la bandera flotante, alzábanse las chusmas, sospechando tal vez que aquella compasiva y buena persona, esa buena señora, estaba también vejada y perseguida como ellos. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. El próximo sábado a las 10 de la noche aquí en Proyecto 40, Canal 40 de la televisión abierta, estaremos con usted en la sala de su casa en un escenario más de leyenda urbana. Virgencita, ya estoy aquí, no te vayas a incomodar, ya me andaba por venir a mirar tus ojos. Poca cosa te voy a hablar, sé que tienes harto que hacer, mucha gente que ayudar, Virgencita chula. Ave María, dulce Madre mía, Virgen querida, Madre de Dios. Yo te quiero con mucho amor y te traigo para tu altar muchas flores de alto olor, Virgencita mía. Madrecita, dame tu adiós y tú dile a nuestro Señor que perdone por favor, que mire tus ojos. Esto fue Leyenda Urbana. No se pierda nuestro siguiente capítulo el próximo sábado a las 10 de la noche por Proyecto 40.